Hola a todos, el último capítulo del año, diciembre, perdimos 2 soldados hoy, uno por vacaciones y otro porque quedó en el camino por tema de tránsito. Hola Andy, hola Gonza. Buenas. Gracias por estar. Ustedes estuvieron todos, así que tenemos un año asistencia perfecta. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo más relevante de este año 2025 en la urooncología. La idea de este podcast streaming es transmitir el conocimiento que nosotros adquirimos a la comunidad, compartirla lo más rápido posible para que sea una forma de incorporar conocimiento un poco más fácil que leer un paper completo y un poco más analizado para poder escucharlo tranquilo y cuando uno quiera. Vamos a empezar con próstata, ¿sí? Este año en próstata tuvimos algunos estudios relevantes a fin de año, pero en el ASCO-GU se presentó un estudio muy importante que es el TALAPRO-2, que ya lo conocíamos, que es para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, que tenía una cohorte para población HRR mutada y una cohorte para población no seleccionada. Este estudio nos mostró y nos enseñó que en los pacientes HRR positivo, incluso los que son no BRCA, hacer un tratamiento combinado con un inhibidor de PARP y un ARPI realmente supera al ARPI como monoterapia y nos ha puesto en escena que después de la fase hormonosensible hay que testear a los pacientes y hay que hacer este tratamiento antes que cualquier otro, ¿sí? La reducción del riesgo de los BRCA2 fue realmente significativa y me pregunto en su práctica si, testean a todos, si tienen un paciente HRR positivo, lo tratan con una combinación. Y si no tiene BRCA o no tiene estos genes más importantes, que son BRCA1, 2, PALB2, CDK12, CHEK2, algunas formas de ATM, si no tiene estos genes que han demostrado mayor beneficio, ¿cómo lo usan en la práctica resistente a la castración primera línea? Yo creo que respecto a todos esos trabajos de primera línea resistente a la castración, el PROPEN, el TALAPRO-2, el Magnitude, primero hay que entender qué tipo de pacientes llegaban, ¿no? Eran pacientes no intensificados, o sea, la mayoría de los pacientes no había recibido un ARPI en hormonosensible, que no es probablemente hoy el escenario más habitual. Sí creo que lo que quizás el TALAPRO-2 termina de cerrar es esa discusión de cuánto tiraba BRCA2 en los resultados y cuánto aportaban los otros tipos de mutaciones. Creo que el TALAPRO-2 da evidencia para utilizar la combinación en pacientes no solamente en BRCA mutados, que son los que más se benefician, sino también en pacientes no BRCA. Y también plantea la discusión de si uno podría empezar a pensar en intensificar en hormonosensible con abiraterona, pensando en un switch. Hoy ya quizás esa discusión ya es vieja porque probablemente los inhibidores de PARP o en un grupo de pacientes pasen a la etapa hormonosensible, que después lo vamos a ver. Pero me parece que el TALAPRO-2 es un estudio muy importante. Hay que también tener en cuenta que en los pacientes intensificados, que son la mayoría, el TALAPRO-2 tuvo 46% de anemia grado 3-4. Y siempre en un paciente mutado, PARP monoterapia es una opción, ¿no? Con menos quizás toxicidad hematológica. Entonces me parece que en un paciente intensificado con una amida, como se dice ahora, yo quizás evaluaría PARP monoterapia, y en pacientes intensificados con abiraterona pondría muy bien en la balanza la toxicidad, porque claramente el talazoparib es un PARP más potente, pero más tóxico.
vos, Andy, si un paciente no estuvo expuesto a quimioterapia previamente, más allá de la selección de que tiene un biomarcador, pero sin pensar tanto en la clínica, ¿lo usarías antes de la quimioterapia este tipo de combinación? Sí, yo creo que el hecho de tener un biomarcador es importante y la biología nos tiene que guiar, y ese es un dato no menor. Y en el estudio con rucaparib, de hecho, a los pacientes les iba mejor haciendo rucaparib. Donde lo que compararon, docetaxel. Exactamente. Que lo aprobó ahora la FDA, el rucaparib, en próstata. Fueron específicamente a ver eso, a contestar esa pregunta, y la verdad que fue mejor rucaparib. O sea que olaparib sigue siendo una opción. Como decía Gonza, la verdad que esta población no intensificada no es lo más frecuente que vemos ahora, pero bueno, sigue habiendo un nicho quizás de pacientes tratados solamente con ADT en sensible a la castración, y en ese caso esta posibilidad, o incluso con AVI y otro IPARP, yo creo que es importante. Ok, y entonces podemos decir como conclusión que en la primera línea resistente a la castración debería ser tal vez el primer biomarcador que hay que estudiar siempre. Sin duda. Sin duda. Sí. Y si lo tenemos presente, hacer una combinación es mejor que hacer un IPARP monoterapia, pero es verdad que podemos estar expuestos a haber recibido antes el ARPI, entonces ahí incluso en estos genes accionables podríamos usar el IPARP monoterapia. Exacto. ¿Y creen que hay un lugar para all comers? Si bien las aprobaciones, acá en Argentina está aprobado el Propel, ¿no? Como all comers, y el Talapro fue el único que en all comers dio impacto en sobrevida, pero cuando se analizó el subgrupo de pacientes no mutados, el beneficio se diluye. Exactamente. O sea, mi opinión es que no, pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que hoy la tendencia es a lo contrario, digamos, a seleccionar más a los pacientes, y en la medida que tenemos un biomarcador es por ahí. Yo no lo indicaría tampoco all comers. Sí, coincido que el testeo es ineludible. Entonces, si uno hace el testeo, lo hace para seleccionar al paciente. Entonces, si el testeo es negativo, realmente hay que entender que en un paciente con un tratamiento combinado, primera línea resistente a la castración, es un paciente que puede vivir mucho tiempo y va a traer una toxicidad hematológica incremental con las terapias subsecuentes, y hacerlos una población seleccionada, un tratamiento tóxico, realmente para mí es demasiado. Sí. Y yo creo, como concepto que vos decías, Hernández, del primer biomarcador que uno debe estudiar, yo creo que hoy la realidad es que, si vamos a la cuestión práctica, en Argentina no está tan fácil el acceso a testear genes de recombinación homóloga. Durante una etapa sí era bastante amplio. Yo creo que es el escenario donde el sistema o el paciente vale hacer un esfuerzo para testear, ¿no? Sí, absolutamente. Digo, sí, porque nos ve mucha gente donde quizás no tiene el acceso tan pleno, y uno dice, hay que testear a todo el mundo. Hay que recomendarlo abiertamente, hacer el testeo. Es el escenario donde hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí. Y bueno, y metámonos en lo que es la fase hormonosensible, que ahí en la imagen, como verán, están las marcas del cáncer o las opciones que tiene el tumor para crecer, evadir el sistema inmunológico, etc. Y ahora tenemos en la etapa hormonosensible estos biomarcadores HRR que nos han mostrado también un beneficio adicional en el Amplitude, el gol estándar contra un IPARP, en este caso el niraparib, que como hemos visto en otros capítulos no va a estar disponible en Argentina, pero sí se aprobó en Estados Unidos por FDA en pacientes BRCA2 mutados, ¿sí? Es decir, los IPARP se meten en la etapa hormonosensible en una población seleccionada con un biomarcador y en la que más realmente responde, que son los BRCA2. Pero hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden tener bajo volumen, pueden ser recaídos, no necesariamente tienen que ser sincrónicos, y se combina con la viraterona. Esto
tal vez no llegue en Argentina, pero sí va a llegar en el futuro otra combinación que va a estar en esta población. No sabemos si va a ser aprobada solo para BRCA2, pero ya tenemos un lugar más para indicar estos fármacos y creo que vamos teniendo conocimiento de realmente biomarcadores accionables que nos empiezan a decir, bueno, hay que restringir la indicación acá, ¿sí? Ahora, en la medida que se va adelantando, como todo en la oncología, la indicación, estos pacientes, como decimos, con enfermedad sensible a la castración, van a vivir muchos años. Hoy el estándar, que es un doblete con ARPI, tiene beneficio en sobrevida y son pacientes que van a vivir en el rango de años. Si a estos pacientes con un beneficio modesto o un all-comer, si le agregamos un inhibidor de PARP que tiene toxicidad hematológica, que tiene una toxicidad no menor a lo largo de los años, me parece bueno, que yo creo que demasiado. ese es un punto por el cual se restringe tanto la población a quien más BRCA2. se beneficia, totalmente. Porque justamente, como decís vos, va a ser un paciente expuesto por muchos años y realmente los estudios no te dicen un corte más allá de la toxicidad, no te dicen un corte de hay que hacer una suerte de inducción y después hacer una pausa. Uno tiene que esperar la toxicidad, pero uno la toxicidad la evalúa con un hemograma o con los síntomas y no tiene una forma de evaluar trastornos en la médula ósea que pueden aparecer ya en forma tardía, ¿no? Sí, yo creo que con el caso de la medicina de presión en próstata, a ver, los últimos años parecía que uno, recibe un paciente metastásico y le íbamos a hacer genes de recombinación homóloga, PITEN, un PET-PSMA y en base a eso íbamos a decir la estrategia. La verdad que lo que queda claro es que por ahora en próstata no hay un HER2 o un EGFR. Digo, eso para poner un poco en contexto. Sí, obviamente que es algo que se está instalando. Tiene lógica la aprobación de la FDA solamente en pacientes BRCA mutados, BRCA2. Sí, lo que está claro es que para pacientes BRCA2 lo mejor que les puede pasar es recibir antes un inhibidor de PARP, digamos, ¿no? Es decir, eso está claro. Y lo otro es que claramente el doblete con ARPI es muy fuerte, porque ninguna de las terapias o de los ensayos, nosotros participamos, vos también en el Capitelo y en el Amplitud, ninguno le ganó sobrevida. Bueno, que ahí, perdón que te interrumpo en eso, pero me parece muy relevante lo que decís, porque a estos fármacos se les pide ese beneficio en sobrevida global, pero hay que contrastarlo con esto que decís vos. El doblete, primero que es el gold estándar y ya no se discute. Está en todos los estudios. Ya no hay un estudio que pueda compararse sin un doblete. Pero el beneficio que genera el doblete es tan franco que incluso generar una diferencia en sobrevida libre de progresión radiológica es mucho. Es significativo. Entonces, por eso está la aprobación. Y también lo que decís vos, respecto de que estos biomarcadores hacen mucho daño y le dan muchas capacidades al tumor como para realmente que el tumor crezca con clones que se conducen mediante esa alteración y realmente hay que eliminarlo de manera temprana porque si no vemos que realmente los pacientes viven, los BRCA positivos viven sin tratamiento la mitad que la población no mutada. Totalmente. Y respecto de el PITEN, que lo habíamos discutido en el capítulo anterior, que habíamos visto que efectivamente requería un déficit del más del 90% para que la droga diera una significación estadística relevante. Evaluado por inmunistoquímica. Evaluado por NGS, exactamente. También por una cuestión de acceso y facilidad, digamos, en la ¿Se técnica. imaginan un paciente para esta población? A ver, el estudio, si bien fue positivo, un poco lo que charlábamos el capítulo pasado, esperábamos quizás un poco más, entendiendo esto, ¿no? Que el doblete con ARPI, que era el estándar, es muy bueno per se, entonces lograr esa diferencia es más difícil. Pero
el mayor beneficio se vio en aquellos pacientes que tenían mayor deficiencia de EpiTen, llegando quizás casi al 100%, pero era un grupo muy chiquito. O sea, eso sería ya un punto para seleccionar. Sí. Un punto para ahí. Hay que tener en cuenta también que Eso restringe la población. Exacto. También hay que reconocer que gran parte de los pacientes eran sincrónicos de alto volumen. Sí, la mayoría era ese grupo de pacientes. Entonces, yo pienso dos características por ahí. En uno, esto que dice Andy, restringir en base a la eficiencia del biomarcador. Y por otro lado, un paciente que por alguna causa médica, alguna comorbilidad, o por ahí porque se rehúsa a hacer quimioterapia, considerar esta droga, que realmente el perfil de toxicidad es muy favorable. O sea, es un perfil de toxicidad bastante más aceptable, con toxicidad hematológica, diarrea y hiperglucemia, claro, son las metabólica, más características. gastrointestinal y, dermatológica. Realmente, yo pienso en ese paciente. ¿Vos pensás algo así? Sí, yo creo, hay que ver qué pasa con las entidades regulatorias, porque, bueno, no tengo del todo claro que alcance lo para aprueben. aprobarlo, claro. Viste que muy inteligentemente pusieron el beneficio en meses. A veces cuando hay que aclarar tanto es porque, bueno, obviamente quizás no es lo que esperaba. Sí está claro que estamos ante ellos hicieron un estudio con los peores pacientes, ¿no? De nuevo, Claro. alto volumen y deficiente de EpiTen. Yo coincido con vos, Hernán, quizás acá la discusión está si en un paciente de nuevo alto volumen, deficiente de EpiTen, yo creo que hoy, con estos datos, me seguiría inclinando por hacer docetaxel, pero quizás un bajo volumen, pero con deficiencia de EpiTen, que uno sabe que tiene peor pronóstico y que va a responder menos a la terapia de depresión androgénica y al ARPI, yo creo que en ese subgrupo de pacientes que probablemente tenga un periodo corto hasta la fase resistencia de la castración, me parece que ahí el capivasertib tiene un rol, y como vos decís, si bien tiene efectos adversos quizás que otras drogas no tienen, como la hiperglucemia, y me parece que es manejable. Tiene un método de toma que a veces para el paciente son 4 días on y 3 días off, pero bueno, me parece que si se aprueba por las agencias regulatorias, me parece que yo lo plantearía en ese escenario, ¿no? De todas pacientes maneras, que no sean candidatos a triplete con docetaxel, sea porque son de bajo volumen o por lo que vos dijiste, porque tengan alguna contraindicación médica o del paciente para avanzar, ¿no? Sí, y es buena aclaración también que ninguna de estas dos opciones están disponibles en la Argentina, pero probablemente lo van a estar en algún momento, y creo que el mensaje de esta imagen y estos estudios es, bueno, este año los biomarcadores aparecieron en la etapa hormonosensible, Sí. El doblete ya no se discute bajo ningún escenario, y si bien estos biomarcadores aparecen, sirven para restringir la indicación, no para que la indicación sea más inclusiva. Lo cual sí puede ser que genere un poco más de discusión el PSMA Addition, que también fue un estudio fuerte que apareció en ESMO 2025, porque fue como el primer golpe fuerte del lutecio en la etapa hormonosensible. Hablamos mucho que la población era cerca del 87%, estaban incluidos, si uno tomaba los criterios de la población metastásica en sí, eran elegibles para hacer lutecio. Solo un paciente que tuviese una metástasis con captación podía ingresar al estudio. El estudio dio positivo en sobriedad libre de porción radiológica. Es verdad que fue contra gol estándar. Es verdad que el fundamento es estos pacientes probablemente tienen una mayor avidez por el radiofármaco que si uno lo lleva después a la etapa resistente a la castración, pero el estudio realmente parece querer
abarcar más población sin una clara selección de pacientes, ¿no? Entonces fue muy criticado y todavía no tiene su aprobación, ¿sí? Pero bueno, es una noticia que apareció y que no la podemos dejar de nombrar. Sí, no deja de ser quizás un nuevo biomarcador, en este caso, digamos, el PET-PSMA, pero como ya habíamos visto, el PSMA es un antígeno que se llama específico de próstata, pero no es específico de la próstata y también está en otros tejidos. Entonces, esta inclusión tan amplia en donde con una única lesión ya podían ser candidatos a recibir lutecio, también nos dejaba un poco gusto a poco en los resultados del estudio, pero que tiene que ver sobre todo por esto, por la selección, pues sabemos el valor que tiene el volumen de las lesiones, el nivel de captación de SV, van a responder más al lutecio mientras más volumen de enfermedad haya, mientras más captación, entonces tener una sola parece como medio poco. Demasiado inclusivo. Sí, yo creo, vos lo dijiste, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así es. A ver, obviamente que siempre estos protocolos tienen también una intención aprobatoria y regulatoria, ¿no? Entonces, y comercial. Eso explica el diseño. Yo creo que, digamos, la discusión fue muy buena, porque aparte, el primer concepto, cuando menos volumen hay, más toxicidad tiene, porque se hace el efecto del sick effect o el efecto sumidero, que es todo lo que no se pega al tumor, se pega al resto de los tejidos que expresan PSMA, por lo cual este trabajo tuvo más tasa de falla renal, de serostomía, que los valores o los niveles clásicos con el Vision o con el PSMA4. Entonces, no solamente es que quizás no tiene los resultados oncológicos que uno pretende, sino que puede tener más toxicidad. En mi opinión, va a quedar, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero en mi opinión yo creo que un paciente que puede ser candidato es quizás el típico paciente que por estudios convencionales era bajo volumen, pero que vos le haces un PET-PSMA y es alto volumen con captación, pero quizás decís, no sé cuánto lo va a beneficiar el docetaxel a este paciente que por estudios convencionales es bajo volumen, y sí, o sea, midiendo volumen y expresión de PSMA y bajo ningún concepto 6 ciclos, ¿no? Yo creo que este es el escenario para hacer dosis adaptada de lutecio, ¿no? Entonces me parece que en este escenario va a ser para determinado grupo de pacientes y dosis adaptada. Bien. Y fíjense en la imagen, tenemos arriba 2 estudios de triplete, ¿sí? Que es el PIS-1 y el ARASENS, ¿sí? Y acá tenemos una población que sí está clara y que solo tenemos que evaluar la presentación y estadificar al paciente y hacer un interrogatorio. ¿Hizo tratamiento previo sobre el primario o no? ¿La enfermedad estaba metastásica desde el momento que se hizo el diagnóstico? Y después contar la cantidad y la ubicación de las metástasis, ¿sí? Que, como sabemos, el score de Chartit, el alto volumen, son 4 lesiones óseas, una fuera del eje axial, o metástasis viscerales, ¿sí? En el caso del ARASENS, además del alto volumen, también incluye lo que es el alto riesgo, que incluye 3 lesiones óseas o más, incluye el Gleason, que habla sobre el grado de diferenciación del tumor, y también las metástasis viscerales. Con 2 de 3 criterios, el paciente es de alto riesgo, y también ahí se benefician los pacientes de los tripletes. Entonces, es importante destacar que, más allá de estos biomarcadores que están apareciendo, acá ya sabemos una población donde darle docetaxel más castración más un ARPI a un paciente, volvemos un poco a lo que decías vos antes de las amidas, que vimos también que en población de menos de 70 años realmente hay un mayor beneficio, pero esto ya es bastante indiscutible, ¿no? Y
más allá de que podamos pesquisarlo clínicamente y con un interrogatorio y con las imágenes convencionales, hay que entender que hay mucha biología detrás de esto. O sea, que un tumor tenga la eficiencia metastásica desde el diagnóstico habla sobre que es un tumor diferente a la próstata normal, que va a responder menos a una terapia dirigida al receptor androgénico y que tiene una tasa proliferativa probablemente mayor. Entonces, ojo con pensar que esto no es biológicamente seleccionado, ¿no? No, y a mí me parece muy importante lo que dijiste del riesgo, ¿no? Yo tengo un montón de pacientes, o muchos pacientes de novo, que no son de alto volumen, pero que les hago triplete, pacientes de Gleason 10, sintomáticos, con enfermedad ganglionar, por más que no entran en la definición de alto volumen, ese paciente tiene mucho peor pronóstico que un paciente de Gleason 7 con 4 metástasis óseas asintomático, digamos, ¿no? Entonces, me parece el concepto de que hay un grupo de pacientes de novo que, aunque no sean de alto volumen, pero sí son de alto riesgo, se benefician de la adición de docetaxel. Sí, hay que destacar algo de lo cual venimos hablando, que realmente también es algo que por ahí queda en charlas de café o de otro tipo de charlas, pero que lamentablemente, aunque uno quiera, a veces las cuestiones de acceso afectan la indicación, y realmente el ARASENS es un tratamiento al cual es más fácil acceder que otros tratamientos. Entonces hay que tener en cuenta que la limitación que vimos de los otros biomarcadores, incluso, como decía Gonzalo, de acceder al testeo, acá tenemos drogas que son más fáciles de acceder y las podemos utilizar. Y si hacemos como un resumen, digamos, de básicamente donde hay que poner el foco en una situación quizás de pocos recursos, y lo que parece que más rápido va a impactar la práctica es BRCA2, de los marcadores, BRCA2 y la hormona sensible. Sí. Todo el resto probablemente se vaya instalando, pero yo creo que también si alguien quiere acceder a eso, obviamente que va a ser otro el acceso si uno quiere hacer la determinación de los 14 genes, básicamente. Totalmente. Entonces es importante, y remarcamos también que el lutecio, si bien aún no tiene su lugar en hormona sensible, importante destacar que ya se ganó un lugar en la etapa resistente a la castración. Post-quimioterapia no se discute, pre-quimioterapia todavía se discute, pero también hay que reconocer que si bien en hormona sensible no está instalado, en la etapa resistente a la castración sí lo está. Sí, totalmente. Hoy un paciente sacando cuestiones de acceso debería en algún momento de su secuencia recibir lutecio PSMA, ¿no? Menos ser evaluado para lutecio. Bien. Pero si uno lo evalúa precozmente, son pocos los pacientes que quedan afuera, ¿no? Exacto. El problema es cuando uno quizás por cuestiones de acceso va pateando la pelota para adelante y uno quizás hace el PET-PSMA en pacientes progresados a 2 taxano, ARPI, y bueno, ahí es más probable que tenga un tumor menos diferenciado, con compromiso visceral, y que las posibilidades de lutecio sean más bajas, ¿no? Bueno, si tenemos que resumir cáncer de próstata este año: amplitud, estudio positivo, aprobación de FDA, BRCA2, va a estar ya la obligación de testear en pacientes metastásicos hormonosensibles. En la primera línea resistente a la castración hay que testear los 14 genes, porque las combinaciones ARPI más y PARP realmente son la primera opción si el paciente tiene un biomarcador accionable. Y no dejemos de tener en cuenta los tripletes, que hay 2 estudios con clara evidencia científica, con un acceso diferente, y que podemos simplemente pesquisar a los pacientes con un interrogatorio de imágenes convencionales, ¿sí? Bueno, terminamos con próstata. Justamente como no está Juan, es más corto, y pasamos a vejiga, ¿sí? En vejiga yo creo que fue un año revolucionario realmente, y vamos a empezar con la etapa no musculoinvasiva, ¿sí? Que la podemos dividir en 2 escenarios. Uno es BCG virgen y otro es
con experiencia o no respondedor a BCG. En la etapa no muscoinvasiva, BCG naive o virgen de BCG, tuvimos un estudio relevante junto con otros, pero el más destacable fue el POTOMAC, que es un estudio de 3 ramas, ¿sí? Con BCG mantenimiento, BCG más durvalumab mantenimiento, con inducción sin mantenimiento, y digamos BCG monoterapia fase inducción mantenimiento. El estudio, dentro de los estudios de combinación en esta etapa, fue el más destacado porque tuvo más largo seguimiento, benefició poblaciones más difíciles como son T1 y carcinoma in situ, y realmente cumplió su objetivo, que es la sobriedad libre de enfermedad radiológica, significativamente con respecto a la rama control. ¿Sí? No mucho más para destacar de este estudio. No, quizás como concepto y agrupando un poco el POTOMAC, que es con Durva, y el CREST, que habíamos visto hace un tiempito, que era con sasanlimab. En definitiva, el concepto de inmunoterapia sumado a BCG, por un lado, supera a BCG sola en inducción y mantenimiento, y por otro lado no reemplaza el mantenimiento con BCG. Hubo una rama en ambos estudios intentando sacar el mantenimiento a ver si la inmuno podía reemplazar eso. No, o sea, hacer bien la BCG sigue siendo es fundamental. Lo que es interesante es que hicieron 2 años de BCG, lo cual muchas veces está bueno porque el esquema del ANDE de 3 años a veces es difícil de sostener para el paciente, ¿no? Entonces creo que es un poco más ajustado a la realidad, ¿no? Sí, y este estudio todavía, digamos, no tenemos obviamente disponibilidad más allá de los estudios clínicos, pero parece que realmente la BCG probablemente va a ser la rama perdedora de muchos estudios, porque el tratamiento sistémico agrega una sobriedad libre de enfermedad adicional, y en el futuro probablemente sea una combinación con un tratamiento sistémico, ¿sí? Pero sí hubo un cambio relevante de práctica. Ahí, como lo ven en la imagen, está un polímero de silicona que se llama TAR-200. El pretzel. El pretzel. Más conocido como famoso pretzel, por la forma. Que es increíble cómo fue, cómo surgió realmente este dispositivo. Surgió en un laboratorio del MIT, luego se generó como una empresa desprendida de esta universidad para poder, de alguna manera, ofrecerlo y venderlo, básicamente, y Johnson & Johnson termina comprando básicamente esta empresa, Staris Biomedical, y una vez disponible todo este proceso llega a los pacientes. Y es a través de el Sunrise 1, un fase 2B, que demuestra sobrevidas libres de enfermedad y tasas de respuestas completas de más del 80% con la primera evaluación en una población que realmente es muy difícil, que es pacientes que pueden haber sido refractarios o no respondedores, y por eso gana su aprobación en septiembre del 2025. La verdad es que todavía no llegó, va a llegar a Argentina el año que viene, probablemente segundo semestre. Mi experiencia con el dispositivo es realmente fantástica, la tolerancia es increíble, los síntomas son locales, la droga se libera en forma constante sobre el tumor y el paciente no lo siente, si está bien hidratado puede hacer su vida normal, y además hay como un upgrade de estos dispositivos, que es los que se recambian cada 12 semanas, que es el TARIS 210, así que han llegado para quedarse y ya tienen su aprobación en Estados Unidos en esta población, así que me parece en este segmento de cáncer regional no músculo invasivo lo más relevante del año. No sé si tuvieron la experiencia o han visto algún caso que lo ha utilizado, o qué opinan de esta maravilla técnica que es el dispositivo.
No, cada vez además se están encontrando nuevas moléculas que se pueden poner adentro del dispositivo. Esto es con gemcitabina, pero bueno, hay con erdafitinib y hay muchos estudios en curso incluso con anticuerpos droga conjugados, pero creo que lo interesante es empezar a encontrar en esta población difícil que ya estuvo expuesta o no respondió a BCG alternativas a la cistectomía. Exacto. Sí, nosotros en el CDU tuvimos el Sunrise 2 que cerró por futilidad. Creo que lo que dice Andrés es importante. Todos los trabajos, porque hay un paciente que fracasa BCG, el gol estándar es la cistectomía, ¿no? Todos los trabajos eran pacientes que no aceptaban, que no son pocos, o pacientes no candidatos a la cistectomía. La realidad es que hoy en Argentina un paciente que es un no respondedor a BCG, o se opera, o hace pembro o gemcitabina y docetaxel, que si bien no tiene una aprobación formal, como el acceso es bastante simple en el sentido de costos, que es algo que en la práctica se usa más allá de que no tenga una aprobación formal. Exacto. Me parece que es un poco lo que decía Hernán, ¿no? Es muy inteligente aprovechar por un lado la anatomía de la vejiga, que tiene muy poca absorción, y un dispositivo que genera una liberación muy lenta. Si vos ves, quizás a mediano plazo se van cayendo los pacientes, ¿no? Entonces, quizás uno se imagina si todo lo que viene por delante va a evitar la cistectomía o va a retrasar la cistectomía, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo hacerte una cistectomía hoy que en 5 años, ¿no? Totalmente. De hecho, esto era uno de los datos destacados de este estudio, donde la tasa de preservación de la vejiga al año era de cerca del 90%. Pero justamente se destaca porque realmente el 80% de respuesta completa es en la primera evaluación, digamos. Claro, totalmente. Y hay que reconocer que en la primera evaluación el paciente viene con el viento de la resección transmedular diagnóstica, ¿no? Entonces, es verdad, pero creo que hay que destacar también que justamente si es un paciente que siendo no músculo invasivo le ofrecemos una cistectomía como gol estándar, es porque es un escenario muy agresivo y donde uno tiene, estas drogas subsecuentes que se conoce que son inferiores a la BCG o los ensayos clínicos. Entonces, pero es verdad que los ensayos clínicos todos seleccionan en base a pacientes no elegibles o que se rehusan la cistectomía. Y sobre todo ahí hay un problema que tenemos con el carcinoma in situ, ¿no? Que pasó en el POTOMAC y que pasó en los otros, que el POTOMAC que era BCG naive y que parece ser una enfermedad diferente y es completamente distinto al concepto de otras patologías, ¿no? Como en mama, que es de muy buen pronóstico, el carcinoma in situ es de pésimo pronóstico y parece que todas estas terapias de preservación no tienen la misma eficacia en carcinoma in situ que en T1 de alto grado, ¿no? Totalmente. Sí, creo que uno de los fundamentos fue que tenían un poco mejores números ahí en CIS y T1, pero realmente es un desafío incluso para la conservación de órganos en músculo invasivo, ¿no? Totalmente. Así que, esto fue lo más relevante en cáncer de vejiga no músculo invasivo, es decir, tenemos una aprobación de un dispositivo en población BCG no respondedores y en BCG naive tenemos ya una presión que le está diciendo a la BCG vamos a acompañarte con otro tratamiento sistémico porque los números realmente lo ameritan. Y vamos ahora a un escenario todavía más controversial, donde también realmente hubo bastantes novedades. Cambia cada 3 meses, o sea, es increíble. Tremendo. Es increíble. Tenemos el Niágara, que ya estaba presentado realmente el estudio, entiendo que fue en ESMO 2024 la primera presentación, pero lo que sí apareció en este ESMO fue el 905-303, que utilizó básicamente
agentes biológicos en la etapa perioperatoria de cáncer de vejiga no músculo invasivo no elegible a cisplatino. ¿Sí? El estudio lo discutimos en el capítulo pasado. Fíjense cómo los pacientes eran finalmente randomizados a 2 ramas, observación y Eve-Pembro, con una terapia previa de enfortumab vedotin 3 ciclos y pembrolizumab 3 ciclos, y una terapia posterior de 6 ciclos de enfortumab vedotin y 14 de pembro. Este estudio ganó en psoriasis oval, en psoriasis libre enfermedad y en tasa de respuesta patológica. Por lo tanto, se convirtió rápidamente en el gol estándar, a tal punto que creo que hicimos el capítulo el 30 de octubre y a unos días se aprobó por FDA. Sí. Es que los números son escandalosos. Indiscutidos, y era una población realmente huérfana. Así que ahí no hay mucho conflicto. O sea, la población elegible a cisplatino está bien. Ganaron, competirán con evitar la cistectomía en pacientes que no requieren un tratamiento perioperatorio y que tienen más riesgo de micrometástasis. No, y habíamos recalcado que la población incluida inelegible a cisplatino es la que nosotros vemos en la práctica pacientes inelegible. o sea, para mí, si vamos a términos futbolísticos, es el balón de oro este trabajo. Para mí es el mejor trabajo, o sea, no sé si es el mejor, el más importante del año en Uro, 100% sin duda, digamos. 100% de acuerdo. Sí. 100% de acuerdo. Y después tenemos, fíjense, en el otro lado tenemos el B15, que es un estudio en cáncer de vejiga músculo invasivo, pero a diferencia del anterior, en población elegible a cisplatino. Es decir, es la misma población que el Niágara, ¿sí? Que es un fase 3, prospectivo, randomizado, controlado, contra gol estándar. O sea, ambos son contra gol estándar, ambos dieron positivos. Uno utiliza quimioterapia combinada con un agente biológico y el otro utiliza solo agentes biológicos que le ganaron a la quimioterapia. Entonces, realmente es difícil, ¿no?, decidir en esta población. La población no elegible a cisplatino, está claro, Eve-Pembro ganó. Y la pregunta es, ¿y en los otros cómo hacemos? Bueno, estábamos esperando un poco este trabajo, todos suponíamos que iba a dar positivo. Esto fue un comunicado de prensa que salió ahora hace muy poquito. Sí. Veremos los números en breve, seguramente. Pero recordemos que el Niágara tenía una tasa de respuesta patológica completa de alrededor del 37%, el EV303 ya tenía un 57%, ya pasaba esa barrera del 50%. Veremos qué pasa con esto, pero lo más probable, Andy, porque ya estás diciendo, y mirá, sí, o sea, este estudio dio positivo en psoriasis libre enfermedad también, psoriasis oval y tasa de respuesta completa de patología versus quimioterapia con cisplatino gemcitabina. Es decir, si me das un dato, si me das mejores números, yo ya sé qué elegir. Y la rama comparadora es la misma. Para mí, si el B15 reproduce los números del 905, es indiscutible, ¿no? Pero igual es complicado porque lo que hablamos la otra vez, no es lo mismo los parámetros, cómo se mide la respuesta completa patológica, son estudios fase 3 que están, digamos, diseñados de otra forma. Por ejemplo, el Niágara también incluía pacientes con un clearance más bajo, no están comparados entre sí, nunca van a ser comparados. Los perfiles de toxicidad son diferentes, el de la quimioterapia. Igual me cuesta pensar una población a quien le haría Niágara, pero no le haría un 304. No entiendo, sé. Sí, entiendo que sí. Yo creo que más allá de la evaluación de la respuesta patológica completa, la verdad que el Niágara tuvo los valores más o menos históricos, digo, entre 30 y 40%, tuvo 37%. Sí. Me parece que si hay un trabajo que ronda el 60%, más allá que no estén comparados entre sí, no, me parece que va a parecer preferido en la vida. Claro, probable. Exactamente. Sí. Está bien. La discusión ahí es si estos pacientes se tienen que operar, porque digo, cuando vos de cada 10 pacientes que le sacás la vejiga,
6 no tiene tumor, bueno, es algo como para plantearlo, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Los 6 te lo van a preguntar. Y salvando un poco las distancias, pero volviendo a esto que decías vos antes, Gonza, es importante aclarar, y también creo que es importante dar el mensaje que para que un paciente, habiendo hecho una terapia no adyuvante que tiene respuesta completa, incluso patológica, no haga cistectomía, realmente tiene que no ser elegible para cistectomía o negarse, porque realmente los datos no están. No. Entonces, es verdad que es como el paciente que se rehúsa, obviamente, la gran mayoría va a rehusarse, pero hay que partir de ahí, porque tampoco podemos sugerir un tratamiento del cual no tenemos evidencia, ¿no? Entonces, hay muchos de esos datos estudios se censuran. que están en curso justamente con resonancia, marcadores urinarios. O sea, hay que hacerlo bien para poder tener Para esa recomendación. recomendar abiertamente eso. Yo creo que ahí vamos a tener un problema, que es todos los trabajos o todos los escenarios que una opción es cistectomía y la otra opción es no cistectomía, es muy difícil hacer un fase 3 randomizado. Pasa en conservación, digamos. Nosotros en conservación homologamos serie de casos, retrospectivo. Digo, es muy difícil, digamos, porque lo ideal que sería, bueno, si bien Galsky lo hizo, pero bueno, digamos, yo me refiero a hacer a gran escala, ¿no? Porque uno diría, bueno, con los datos del InVigor 011 y el valor pronóstico y predictivo del ctDNA, uno podría decir, bueno, hacemos neoadjuvancia con el esquema con más tasa de respuesta, EV-Pembro, y si el paciente tiene respuesta completa por cistoscopía, por una buena resonancia y ctDNA negativo, a unos los operamos y a otros no, y vemos cómo les va. Eso va a ser muy difícil de hacerlo. Va a ser ¿no? muy difícil, y de hecho yo pienso en los estudios que están bien hechos y que son así adaptativos, qué lejos están de estar en la práctica eso, ¿no? No, totalmente. Pero yo creo que tenemos que todavía entender... Sí, ser ortodoxo, ¿no? Ser Hoy ortodoxo, lo más exactamente, ortodoxo es que la realidad es que hoy, podemos decir como conclusión, tenemos para cualquier paciente con cáncer de vejiga músculo invasivo, en realidad que tenga preferentemente T2N0, porque son los más representados, tenemos tratamientos perioperatorios para hacer que hacen que los pacientes vivan más. O sea, ya no hay excusa en términos de Sí, el rol toxicidad de la neoadjuvancia no se quimioterapia, discute, porque sí. ya tenemos agentes biológicos que, si lo toleran los pacientes metastásicos, ¿por qué no lo van a tolerar los pacientes localizados? Entonces ya no hay excusa para no hacer un tratamiento perioperatorio, y la verdad que creo que hay que ver los datos del B15, pero estoy de acuerdo con ustedes que si los números son mejores... Sí, a veces uno, con respecto a la cistectomía, ¿no? Vos fíjate que en el 303 había en la rama de cistectomía un 8 o 9% de respuestas completas. Claro. Esos son pacientes que se curaron probablemente con la RTU, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, es todo un desafío poder seleccionar. Quizás yo, la otra vez lo contábamos con Juan, tenemos un paciente que con cierto acceso que está haciendo ctDNA, y la realidad que muestra un poco el ritmo de la enfermedad, ¿no? Y sí, si bien, como dice Hernán, yo sería ortodoxo, el paciente que hizo una adjuvancia la hace pensando en operarse. Claro. Si el paciente post-adjuvancia no se quiere operar, porque puede pasar, Absolutamente. y yo tengo posibilidades, le haría un ctDNA. Siempre es para un grupo muy Sí, seleccionado, obviamente. con cierto acceso propio, ¿no? Porque hoy el ctDNA lo tiene que llevar adelante el paciente, el financiamiento, ¿no? Pero me parece que es una herramienta valiosa en ese grupo de pacientes que yo creo que cada vez van a ser más, de que nos planteen no operarse. O sea que en este año tuvimos una aprobación fuerte, que fue la del pretzel no músculo invasivo en vejiga. Tuvimos la aprobación por FDA de el
EB-Pembro perioperatorio en población no elegible a cisplatinio, y hay que ver si termina con esta aprobación este año, no creo ya, ¿no? No, yo creo que, porque esto seguramente se Lo van a presente en presentar asco ahora, genitourinario y ahí después, de acuerdo a los datos, se va a aprobar, ¿no? Bien, y pasamos ahora a el escenario avanzado, ¿sí? Al escenario metastásico, donde también realmente hubo novedades. Principalmente un estudio que, en mi parecer, es el único que le puede hacer sombra al EB302, que produjo asombro reverencial en ESMO del 2023, con toda Sí, la el gente aplauso a Tom aplaudiendo. Bowles. Y Aplauso de que pie. no se repitió nunca, yo nunca vi eso. Creo Sí, algunos hicieron silencios esperando eso, pero no pasó, digamos. no se repitió. Pero bueno, realmente este año llegó desde China un desafiante, un adversario, un rival que valió la pena, que es el RC48016, ¿sí? Que es básicamente un anticuerpo monoclonal dirigido a pacientes con ER2 positivo de 1 a 3 cruces, con un anti-PD1 que es el toripalimab versus quimioterapia. Bueno, y aparece entonces primer biomarcador que tenemos en esta situación, pues ya teníamos el FGFR, ¿no? Pero en líneas posteriores, que es Exacto. el HER2 y que se sobreexpresa frecuentemente en los tumores de vejiga. Ya habíamos visto que más de un 60% de los pacientes lo pueden tener. Con algún tipo de sobreexpresión, ¿no? Porque Exactamente. Claro. Entre 1 a 3 cruces. Exacto. 1, 2 y 3 cruces. Se sobreexpresa, la verdad, de forma frecuente, que también se sobreexpresa en tumores del tracto uroterial alto, ¿sí? O sea que no es excluyente de eso. Y en base a este biomarcador aparece este estudio con disitamab vedotin, que es esto, ¿no? El anticuerpo droga conjugado dirigido específicamente hacia el HER2. Y que mostró resultados, la verdad, también que llevaron aplausos, no de pie, pero como dice Hernán, le puede jugar un poco a la batalla a EB-Pembro. Sí, yo creo que va a aparecer en la escena sin duda, y de hecho hay un estudio, fíjense que también en la imagen está el 901, que es la combinación de quimioterapia con una secuencia después de nivolumab, y está el Javelin Bladder, que hoy por ahí es el que está en el último lugar, pero lo interesante, en el último lugar de las drogas, de las opciones aprobadas, ¿no? Sí. O sea que son 3, que son el 901, el EB302 y el Javelin Bladder. Pero hay que destacar que también hay un estudio interesante que es el DB001, que enfrenta disitamab vedotin más pembrolizumab versus la secuencia de Javelin Bladder, que también va a ser un estudio interesante para ver los resultados, porque realmente, si bien no tiene los números del 302, es una opción aprobada, que tiene su fase 3 y que le ganó también a la quimioterapia. Pero también va a ser difícil elegir, porque va a haber 4 opciones probablemente para tratar, y uno ahí va a ver el acceso, los biomarcadores, la toxicidad también, ¿sí? Sí, yo creo que, a ver, los números del 016 son muy similares a los del EB302, ¿no? 30 y pico de meses de seguridad global, un año de PFS y casi 70% de tasa de respuesta, ¿no? Entonces, a ver, ahí, y se publicó en New England, digamos, los chinos hacen cosas Pegaron. serias, ¿no? Pegaron Y fuertes. ahora, acá, que tanto André como vos, como Juan participan, hay trabajos Sí. como occidentales con Absolutamente. disitamab vedotin. Hubiera sido más simple que solo dé positivo en HER2 3 cruces, entonces Era más bueno, fácil de seleccionar. hay que ver este trabajo que se está haciendo con disitamab vedotin pembro, qué pasa con el análisis de subgrupos, ¿no? Y si
si va en la misma línea de que todos los tipos de expresión se benefician o hay alguna diferencia que nos pueda ayudar a seleccionar. Impresiona tener mejor perfil de toxicidad, sobre todo cutánea, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, creo que acceso, perfil de toxicidad y biomarcador va a ser como el patrón en el cual vamos a decidir estos tratamientos. Sí, me parece que es un muy buen resumen realmente, porque el biomarcador es importante, la toxicidad también. Y es barato el biomarcador, eso es favorable, no se hace por inmunistoquímica, eso siempre... Exactamente, ese es otro punto muy, muy a favor y bueno, también hay que remarcar que no se puede hacer secuencia de estas drogas, porque en realidad tienen la misma carga útil, por lo tanto hay que elegir, realmente hay que elegir. Va a ser difícil y bueno, veremos los datos. Uno podría pensar en un mundo ideal que para el foco del HER2 uno después podría tener trastuzumab deruxtecan. Entonces uno dice, bueno, si tengo un paciente... Hoy en 3 cruces, claro. 3 cruces, claro. O sea, 3 cruces. Uno puede decir, bueno, si tengo un HER2 3 cruces, tengo otro mecanismo de acción posterior. Entonces uno dice, bueno, empiezo con ebepembro y en un escenario posterior trastuzumab deruxtecan. Digo, esto es un escenario ideal. Pero podemos decir que acá, resumiendo un poco vejiga, podemos decir que realmente los agentes biológicos están barriendo a la quimioterapia. O sea, la están sacando de la escena de una manera interesante. Yo creo que la están desplazando o retrasando, pero la realidad es que el platino en cáncer de vejiga es una droga muy útil, y cuando estos pacientes progresen, porque digo, estos tratamientos son muy eficaces, pero no curan a los pacientes, o por lo menos a la mayoría. Entonces, cuando el paciente progrese a B302 o al 016 o haga neoadjuvans y recaiga, vamos a llamar al viejo y buen cisplatino o carbo y lo vamos a usar. Sí, de hecho, diciendo eso, en futuros capítulos vamos a estar hablando también del Disitamab vedotin en la etapa perioperatoria también. Totalmente. ¿No? Así que bueno, realmente es increíble cómo vamos viendo cómo los fármacos van quemando etapas realmente, y después hay que ver realmente si los pacientes viven más. Efectivamente parece que sí. Totalmente. Totalmente. Con estos nuevos agentes, así que todo es positivo. Cuando nosotros empezamos la residencia hablábamos de la vinflurina, imagínate. No había opciones subsecuentes más allá del doblete basado en platino. Y por último, vamos a cáncer de riñón, ¿sí? Que en realidad sí, tal vez estuvo el Tinivo 2 como un dato que nos mostraba: no podemos hacer reexposición a pacientes con inmunoterapia en segunda o en tercera línea. Fue un dato interesante en un estudio negativo, y eso lo aprendimos, pero me parece que lo más relevante es cómo llega el belzutifan. Comienza como una droga subsecuente en pacientes que ya han estado expuestos a TKI, inmunoterapia, o que pueden haber recibido un mecanismo adicional como lenvatinib y everolimus, pero como monoterapia queda en un último lugar. Con resultados modestos, y aparte, mientras más líneas tuviera, era peor, ¿no? Exactamente, como que tenía un comparador que era el everolimus, pero bueno. Sí, lo que resultaba atractivo de ese escenario es el perfil de toxicidad. Y que había un grupo de pacientes que sí respondía, que no eran tantos, podía mantener una respuesta mucho más larga que el everolimus, ¿no? O que las opciones de ese momento. Y también con un mecanismo de acción atractivo, digamos. Absolutamente. Innovador. Diferente. Sí. Que eso era por
por eso era interesante hacer una secuencia de antiangiogénico, inmunoterapia, una droga diferente como podría ser el lenvatinib, que es contra el receptor del crecimiento fibroelástico, y el belzutifan, que no es un antiangiogénico, es un inhibidor de una droga que se combina para generar un factor de transcripción e inducir genes de supervivencia, pero más allá que era como una droga de líneas subsecuentes, gana su lugar en cáncer de riñón metastásico de células claras en el estudio 011, ¿sí? Que si bien se presentó como un anuncio de prensa, realmente es muy relevante porque cambia la escena y porque es un estudio fase 3 contra gol estándar. Sí, la rama comparadora está perfecta. Era la monoterapia mejor. Yo después del Capitelo y del PSM Addition, los anuncios de prensa, porque viste que eso los anunciaron como positivo. Está bien, pero la rama control es muy potente. Yo creo que realmente esto no va a ser humo. En este estudio participé y realmente tuve la posibilidad de contrastar, porque uno sabía cuál hacía monoterapia y cuál hacía doblete. Entonces, realmente se vio la diferencia en eficacia y creo que bueno, lo deja al cabozantinib, que es una monoterapia útil que agrega otros biomarcadores para atacar en otra escena, ¿no? Yo ahí lo único que sacaría es lenvatinib 20 miligramos. No. Difícil. Y lo otro es que también se hizo el anuncio de prensa de que fue positivo en adjuvancia el belzutifan más Pembro, versus Pembro como rama control. Entonces, ahí va a haber, porque digo, una droga que es positiva en un escenario curativo, hay que ver después en qué escenario uno la utiliza de acuerdo a los números. Y igualmente en el anuncio de prensa dijeron que fue positivo todavía en sobrevida libre de enfermedad, en adjuvancia estoy hablando. Claro, no en sobrevida global, que quizás sí en adjuvancia uno pide un poquito más, ¿no? Sí, porque el 564, digamos, es el gol estándar, que fue positivo en sobrevida global contra placebo, es verdad, ¿no? Pero podemos decir, en resumen, si pudiese decir un resumen, Andy, en riñón del año 2025 para llevarse. Vimos como varias pruebas de concepto en realidad en tratamiento perioperatorio en riñón, pero ninguna realmente que cambiara la práctica. Creo que belzutifan sí agrega. Si empieza, no lo sabemos, pero cuando muestren los números, si supera a cabozantinib, que es una segunda línea recontra instalada y con datos robustos, me parece que sí puede llegar a cambiar la práctica. Y bueno, el 022, que decía Gonza, también en un post-adjuvancia, junto con adjuvancia con Pembro. Sí, y vuelvo a la discusión que hemos tenido en varios capítulos, que me sigue generando un poco de controversia, es esta reexposición a la inmunoterapia, que creo que es un mensaje, nos lo dan fase 3, está bien no hacerlo, pero está el contraste en los pacientes recaídos a adjuvancia, ¿no? Y los tiempos, ahí es más difícil. No pero está definido todavía, según la cantidad de meses. Ni el Tinivo incluía pacientes significativos recaídos a adjuvancia, ¿no? Ahora hay algunos protocolos que incluso van a estar en Argentina para pacientes para recidivados a inmunoterapia en adjuvancia. Sí. Pero creo que en riñón, esto que decías, Andy, el belzutifan ganó su lugar y la reexposición a la inmunoterapia realmente no tenemos datos para hacerlo, más allá de que querramos que los pacientes tengan respuestas completas y duraderas. Hay que ser ortodoxo también acá y cuando no responde un mecanismo hay que cambiar. Sí. Es así. Totalmente. Sí. Bueno, y con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos todo este año
Esperemos que les hayamos servido para adquirir conocimiento y para hacer más llevadero todas estas novedades que cada vez son más. Para nosotros es un placer hacerlo, ¿no? Es un placer realmente Y ya dentro de poco viene San Francisco, así que no hay mucho Nos descanso. vemos pronto. Nos vemos muy pronto el año que viene. Hasta luego. Chau.